Bueno, muy buenos días para todos. Qué rico volvernos a encontrar en este comienzo de semana. Bueno, continuamos con nuestra clase de desarrollo del pensamiento lógico. Voy a compartir pantalla para hacer la presentación del tema del día de hoy. Ahí estamos viendo la pantalla de la presentación. Por favor, alguien que me... Ok. Hoy vamos a ver criterios de evaluación del guión. Recordemos que nosotros estamos en un proceso de entender qué es ese concepto del desarrollo del pensamiento lógico desde el conocimiento que tenemos, la creatividad, el aprendizaje y el pensamiento como elementos fundamentales. Nosotros vimos en la clase anterior esta imagen me da como una secuencia lógica de lo que es, una vez yo tengo un problema, entonces el problema que nosotros planteamos al iniciar este proceso fue el de encontrar un alto consumo de agua basado en los informes que se tenían en el Día Mundial del Agua en la ciudad de Pereira. Y a raíz de eso se encomienda a ingenieros de sistemas y computación elaborar una propuesta de concientización a nivel de comunicación utilizando tecnologías de la información y la comunicación, ese proceso. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es la secuencia de esos pasos de manera lógica. Entonces, lo primero que uno hace es definir y cuantificar un objetivo. Entonces, el objetivo ya lo establecimos, generar conciencia para el ahorro y uso eficiente de agua en los hogares de la ciudad de Pereira. Tenemos claro ese objetivo. De ahí escogimos el público objetivo, entonces empezamos a mirar, para quién era, entonces eran para las amas de casa de la ciudad de Pereira, era para los hogares de la ciudad de Pereira, era para un estrato establecido. Cada uno se le dio libertad de que tuviera y escogiera ese público objetivo. Una vez ya tenía el público objetivo, establecimos la selección de los medios de comunicación. Entonces, cada uno de ustedes, de acuerdo a su conocimiento, a su experiencia, a lo que tenía, digamos, como facilidad para poder, ejecutar una acción, escogió el medio de comunicación. Unos establecieron que se iban por Facebook, otros por Twitter, otros por Instagram, otros escogieron hacer videos por YouTube, otros establecieron unas páginas o unos blogs. Cada uno seleccionó los medios de comunicación en el cual iba a cumplir ese objetivo. Entonces ya teníamos tres elementos fundamentales. Habíamos definido y cuantificado de alguna forma el objetivo, teníamos el público objetivo y igualmente habíamos seleccionado el medio de comunicación con el cual íbamos a trabajar. A partir de allí, construimos un plan de acción. Entonces, ¿qué es el plan de acción? Establecimos cuáles eran las actividades. Con base en esas actividades establecimos para cada una de ellas una metodología. Esa metodología me permitía establecer unas acciones para poder establecer dos variables. Una variable era el tiempo y otra el responsable o los recursos que yo requería. Entonces ya con ese plan de acción establecido, en el cual me permitía definir cómo lo voy a hacer, cuándo y qué duración va a tener, empecé a diseñar el contenido de los mensajes. Entonces ahí fue donde encontré el guión. El guión, ¿qué es? Es sencillamente la redacción de los mensajes que yo iba a emitir. Esos mensajes yo tenía que de alguna forma empezar a construirlos, a diseñarlos, a idear de alguna forma lo que yo iba a hacer. Entonces, ahí, digamos, en términos prácticos es lo que vamos. O sea, llevamos una secuencia lógica de 5 pasos. Hemos definido y cuantificado el objetivo de un problema que previamente ya se había dado. Habíamos escogido el público objetivo, habíamos seleccionado el medio de comunicación, habíamos desarrollado un plan de acción y estábamos en el contenido de los mensajes.
¿sí? Aquí aparece como siguiente punto establecer el presupuesto, pero más que establecer el presupuesto en este caso, nosotros lo que hicimos fue identificar cuáles eran los equipos que nosotros íbamos a utilizar para poder ejecutar esos contenidos de esos mensajes en el medio de comunicación que habíamos escogido. Una vez teníamos eso, lo que hacemos es grabar y empezar a construir ya esos contenidos, ya digamos desarrollándolos. Entonces, si yo voy a hacer un video, si voy a hacer un mensaje, el mensaje, si voy a establecer una imagen, lo que tenga que hacer, ya lo tengo claro. Y una vez establecido eso, lo que hago es definir el instrumento que me va a permitir medir el impacto una vez he publicado eso. O sea, lo que evidencia claramente un desarrollo del pensamiento lógico en un problema, que eso es lo que nosotros como ingenieros de sistemas tenemos. Nosotros cuando vamos a ir a organizar un programa, tenemos que tener esa secuencia lógica. Si nosotros nos equivocamos en un paso, el programa no corre. Y al no correr el programa, hemos perdido el tiempo. Entonces, de ahí la manera que nosotros desde el primer semestre estamos tratando de organizar eso. Es que entendamos claramente que existe una lógica en todos los procesos cognitivos y juega un poco la creatividad, el aprendizaje, el pensamiento para poder desarrollar cada uno de esos elementos dados y con base en ello poder estructurar el desarrollo de esas ideas a través de las distintas asignaturas que nosotros tenemos en nuestro programa. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe. Ok. Entonces, entramos a ver unos guiones. Entonces, tomé como modelo 3 guiones que 3 compañeros de ustedes tienen. Entonces, Omar David Bernal está. Sí, señor. Bueno, estos son de sus guiones, ¿sí o no? Sí, señor. Bueno, ¿nos lo quisiera explicar? Bueno, no, pues básicamente, pues sí, son videos y fotos corticas porque si pongo algo muy largo a la gente no le gusta, es como en YouTube. Entonces, Entonces, pues sí. vamos a coger el primero. Trata de explicarme el primero para ver si ese concepto de guión lo tienes claro, ¿sí? A ver, entonces, el primero. Arranquemos con el primero. Bueno, pues el primero, pues como es la primer publicación, por así decirlo, pues va a ser muy general, entonces pues del ahorro del agua, un video así cortico, pero pues sustancioso, para que la gente ya se haga una idea de lo que se viene. Bueno, dígame cuál es el mensaje. Por eso no le, pues el mensaje como tal, la importancia del ahorro del agua, pero pues como tal así detallado no lo tengo. O sea, no hay guión, porque el guión me tiene que describir el mensaje que tú vas a dar en ese video de 5 segundos, ¿de acuerdo? Entonces, yo lo que evidencio es que, digamos, eso es lo que te va a permitir a ti establecer en el guión si 5 segundos es lo suficiente para impartir esa idea pues, de ese mensaje. Entonces, yo lo que hago es redactar el mensaje de lo que yo voy a hacer para poder, digamos, en términos prácticos, saber si esos 5 segundos es suficiente, o son 7, o son 10, o son 15, ¿sí? Un poco esto es lo que me permite a mí dentro de esa visión de planeación en la construcción del guión, tener claridades. Si yo no tengo claro eso, pues no sé exactamente si ese tiempo es el adecuado y si definitivamente de pronto el mensaje es el que corresponde. Ahora, ¿cuál es la plataforma o la tecnología de la información y la comunicación que vas a utilizar? No, pues yo lo pensaba hacer como en las plataformas que usan los colegios y eso, donde pueden ver las notas y así. Por eso, pero ¿tú tienes alguna plataforma en la cual tú lo puedas publicar de algún colegio? Sí, yo hablé con mi papá trabaja en un colegio y el rector pues es amigo de él y él me dijo que sí necesitaba pues usar la Bueno, entonces plataforma de él.
necesito saber qué plataforma es la que están utilizando para que tú la tengas ahí, ¿de acuerdo? Entonces, esto, y colocas un asterisco y estableces que tú lo vas a divulgar en la plataforma de un colegio que está utilizando, por dar se utilizan en esas plataformas educativas Classroom, por dar un ejemplo, y en ese Classroom vas a subir esos mensajes y vas a generar, digamos, una interlocución con los estudiantes sobre el tema, pues fabuloso, ¿de acuerdo? Entonces tengo que saber exactamente qué plataforma es, porque tú vas a medir eso cuando tú lo coloques ya estemos en la tercera fase, que tú ya publiques esto, vamos a mirar el impacto que genera ese guión, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo, Omar David? Sí, señor. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Corregir este guión. Porque si tú dejas ese guión así, ese guión no te va a servir. ¿De acuerdo? Entonces, tienes que corregir este guión, organizar, verificar si los tiempos son los adecuados, cuál es la plataforma, establecer cuál es el mensaje y a partir de allí empezar a tener claro el tema. ¿Hasta ahí lo entendiste, Omar David? Sí, señor. Ok. Veamos otro. Rafael Felipe Galindo. Rafael Felipe Galindo. Sí, bro. Bueno, este es tu guión. Sí, señor. ¿Nos los puedes explicar? El primero, para mirar a ver cómo lo vas a manejar. Pues en el primer tema pues va a hablar sobre pues, cómo es el ahorro de agua en todo el mundo. Entonces pues damos a conocer a las personas cómo, o sea, el poco ahorro de agua que hacemos y así pues tomar conciencia, ¿no? Para ahorrar más. Pues saber qué tanto ahorramos. Ok. ¿Qué, es qué tecnología de la información y la comunicación vas a utilizar? Eh, Vamos a pues con videos y ¿Pero en qué plataforma iría? por YouTube puede ser. Ok, entonces tienes que colocar ahí, o sea, las herramientas es el uso de internet, computador y videos, pero la tecnología de la información y la comunicación que yo voy a utilizar es YouTube. Entonces, ahora venimos al mensaje. Yo tengo un ahorro de agua en el mundo, que es el tema, lo acepto, tienes una duración de 6 minutos, pero tienes 3 renglones establecidos dentro de ese mensaje. Para 6 minutos dar a conocer a las personas el poco ahorro de agua que hacemos en todo el mundo y así tomen conciencia del ahorro más, pues no me dice absolutamente nada cómo voy a desarrollar esos 6 minutos, ¿sí? Tú tienes que tener una secuencia que le permita verificar lo que va, cuál es el mensaje. Entonces, por ejemplo, dices tú, voy a mostrar un desierto, voy a mostrar cómo se desperdicia el agua en una ciudad, voy a mostrar, y empiece a hacer la secuencia de las imágenes que tú vas a llevar o si vas a hacerlo con muñecos, entonces vas a mostrar los muñecos, dependiendo de lo que tú tengas en tu mente como creatividad planteada, lo tienes que dar, pero tienes que establecer, digamos, eso para que concuerde el tiempo de duración de ese video con el mensaje que tú vas a dar, porque lo contrario, tú me dices mucho, pero no me dices nada. Y cuando yo analizo 6 minutos para ese mensaje, pues obviamente no puedo decirte si realmente es el tiempo o es demasiado tiempo o es poco tiempo, porque pues realmente tú me estás dando es una generalidad digamos, del tema, pero no me estás desarrollando el mensaje que tú tienes que dar. Entonces, importante que lo tengamos en cuenta para el desarrollo de ese mensaje y obviamente relacionarlo con el tiempo que tú vas a durar estableciendo la secuencia. ¿De acuerdo? Listo, brother, sí, señor. Javier Enrique Gómez, Bueno, profe. este es tu guión. Sí. Entonces, nos explica el primero, ¿es tan amable? Eh, bueno, yo tengo pensado hacer como una especie de transmisión en vivo desde YouTube. O sea, Entonces, la tecnología de la información no es diapositiva, sino es YouTube. o sea, pero en esa, ahí yo puse lo que se va a mostrar
en el, ¿cierto? o sea, lo que se va a usar para apoyar el discurso. Correcto, pero la tecnología de la información para comunicar eso, lo que vas a hacer es el YouTube, es un video en vivo, ¿sí? Sí, Entonces tienes que colocar ese YouTube y ya se sabe, tú lo que sabes que, digamos, el instrumento que vas a utilizar para hacer el video es una diapositiva. Entonces, esto, pero hay que tenerlo claro porque pues obviamente si tú me colocas ahí diapositivas, no sé cómo lo vas a divulgar, no tengo pero claro, señor. puedo poner las dos. Eh, sí, pero digamos, para que tú corrijas, digamos, ese primero que tienes, la idea es que lo puedas corregir y ir mejorando para saber que tenemos inconvenientes. Entonces, aquí donde tienes tu diapositiva, 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 todos estos que tienes diapositivas, si vamos a hacer realmente estas diapositivas es de apoyo para el video, entonces videos, el video en YouTube, video en YouTube, video en YouTube, video en YouTube, todos son videos en YouTube. O sea, la plataforma que vas a utilizar es YouTube a través de videos, ¿de acuerdo? Sí, Ok, sí, sí lo entendiste, Javier Enrique. Entonces, ahora sí, explícame el sí, mensaje. Tienes una introducción de 3 minutos y cuál es el mensaje que en esos 3 minutos vas pues una introducción hacia el problema del consumo excesivo de agua en los hogares. bueno, O sea, explícame eso. ¿Cómo lo vas a hacer? un momento. O sea, yo lo que hice en el trabajo fue hacer esto y luego debajo yo hice como el guión como tal, pues, describiendo y colocando todo lo que voy a decir en el Ah, discurso. o sea que este realmente es el desarrollo del primer guión. Sí, ¿Sí? pero el guión Ya. como tal también lo agregué al trabajo que envié. No, sí, yo digamos lo entiendo, pero lo que nosotros tenemos que hacer es que tenemos que desarrollar, digamos, una secuencia de 10 temas para poderlos desarrollar. O sea, la idea es que tú hagas 10 videos y los puedas publicar para que haya una secuencia, digamos, de publicaciones y que veamos cuál fue el impacto que esas 10 publicaciones le generó a la gente. ¿Sí me hago entender? Entonces, por eso yo cojo cada uno. Entonces, si esto es el desarrollo, vamos a mirarlo ahorita, de este primero, todo debía ir en el primero, y para establecer un poco la secuencia de lo que tú ibas a hacer. En este primeros 3 minutos, pues una introducción yo tengo que hacer. Entonces, voy a mostrar una diapositiva donde evidenciemos la cantidad de agua que existe en el planeta, cuál es el agua dulce y cuál es el agua salada, establecer que hay sí, eso O es lo sea, que, señor. como si fueran, como si fueran los, digamos, la división de lo que va a ser como una charla. O sea, cuando uno hace un en vivo, por ejemplo, en YouTube, uno puede resubir ese video completo. Entonces, como que la charla va a estar separada en varias secciones. La primera es la introducción, dura 3 minutos. Muestro una diapositiva donde primero hago un breve resumen sobre el tema, digamos. Luego lo que hago es mostrar un video de 15 minutos. eh, y luego de eso ya vuelvo a hablar mientras detrás hay una diapositiva para mostrar las actividades que no sé qué, que dura 5 minutos. Bueno, todo eso. No. Sí, lo que sucede es que, digamos, me parece válido lo que tú estás haciendo. Lo que sucede es que, digamos, el impacto de una charla como esta, salvo que tú ya tengas, digamos, digamos, las personas que van a asistir y que ya las tenga establecida, puedo medir el impacto. De lo contrario, es mucho más difícil. Tú ya tienes establecido, digamos, el auditorio que va a estar en esta conferencia, llamémoslo así, porque pues Sí, obviamente, si uno mira, son 10, sí, estamos estableciendo 23, 26, 36, 36, casi una hora en términos prácticos de una charla sobre el tema. ¿Tú ya lo tienes? ¿Ya tienes las personas? o sea, sí, porque digamos, yo en la parte pasada de la actividad, yo lo que había dicho era que se iban a hacer tipo actividades junto a las escuelas. Entonces, digamos, lo que haría sería que se le manda, por ejemplo, el link o se avisa a ciertas escuelas de que, por ejemplo, saquen un tiempo con los estudiantes para ver
como esta charla. En mi colegio solían hacer eso cada cierto tiempo. Oh, ok, ok. Bueno, un poco más, aunque vamos a mirar esa parte de lo que es el impacto que se genera eso, nos toca, digamos, ya establecer un poco, después de la charla, cómo evaluamos el impacto que generó esto, ¿sí? Porque pues Bueno, obviamente también lo la había intención es pensado. esa. ¿Ah? También lo había pensado. También ahí tenía puesto que luego de que pasara todo, o sea, de todas las actividades, se iban a mandar encuestas a los hogares de los niños. Ok, ok. Ya lo tienes claro, entonces, Pero claro, con técnica de la información. ok. Entonces, un poco lo que yo quiero es que ajustes para poder tener una visión clara de que vas a utilizar un video aquí en el guión, que lo tenga uno claro cuando va a mirar esto, pues obviamente lee todo el mensaje establecido. Entonces, Ok. teleconferencia en vivo, transmitida por YouTube, en tal, entonces ya le da a uno como la visión clara de lo que es. ¿Sí? Usted va a ser el único expositor fuera del video que vas a presentar, ¿no? Sí, Bien, Javier Enrique. bueno, gracias. Bueno, vamos a ver aquí un ejemplo de un videoclip en el cual yo digamos, planteo el YouTube. Entonces, vamos a establecer, digamos, un tema que es el aprovechamiento del agua. Hay una duración de extensión de 4 minutos 42 segundos y establezco, digamos, los puntos. Cada rayita de estas que ustedes ven es una imagen que yo la puedo estar realizando con una persona, la puede ser uno mismo. Entonces, lo que hago es utilizo un vaso con agua para el cepillado. Entonces me estoy cepillando y muestro cómo no abro la llave, sino sencillamente le echo la crema al cepillo, introduzco el cepillo en el vaso con agua para humedecerlo, me empiezo a cepillar y empiezo a consumir el agua para enjuagarme del vaso. Entonces no tengo la llave abierta, ahí empiezo a mirar cómo hago un uso o un consumo responsable del agua. Cuando puedo tener una siguiente imagen donde puedo establecer que me estoy duchando y lo que hago es que cierro el grifo cuando me estoy enjabonando, entonces una secuencia de evidenciar claramente cómo puedo hacer un consumo responsable del agua. Lavo el auto utilizando cubetas y no mangueras, o sea que lo que hago es coger baldes con agua y con eso lavar y no lavarlo con manguera. Puedo establecer otras formas de ahorro de agua, entonces puedo colocar, digamos, o en el lavaplatos un tanque donde tengo agua, meto los platos y los humedezco allí, allí los enjabono y después lo que hago sencillamente es jugar, o sea, ahorro el agua. Entonces tengo secuencias de imágenes grabadas o yo las grabo en las cuales sé lo que voy a hacer. Entonces, ahí esa secuencia me va dando más o menos unos tiempos establecidos. Reviso las tuberías y aseguro que estén en buen estado. En el tema, igualmente hago una captación de aguas lluvias, entonces lo que hago es establecer un sitio donde puedo recoger el agua de lluvia y con base en eso puedo regar plantas, puedo lavar pisos, puedo remojar cosas, puedo empezar a hacer elementos de aseo. ¿Sí? Entonces, ya lo que empiezo a evidenciar es que tengo otra forma de poder hacer la captación de aguas lluvias y utilizar ese tipo de cosas. Entonces, como ustedes pueden ver, tengo dos temas de mensajes establecidos en esos videos de 4.42 segundos. Uno sobre consumo responsable de agua y otro sobre captación de aguas lluvias. Y lo que establezco en el mensaje final es establecer que de la forma como yo asegure, digamos, en nuestra sociedad la necesidad de utilizar alternativas sostenibles de consumo de agua, pues estaremos garantizando que el futuro de nuestro planeta, pues exista agua. Entonces ya tengo, digamos, claro el mensaje que yo quiero establecer, un mensaje que de alguna forma me permita a mí saber que yo voy a hacer un video, que lo voy a grabar, que en términos prácticos va a cubrir estos mensajes, que más o menos tiene una duración de 4 minutos con 42 segundos y que está relacionado con el tema de aprovechamiento del agua. Hasta ahí es claro la visión de lo que, digamos, es un guión y cómo podría yo de alguna forma desarrollarlo.
¿Aló? Sí, señor. Ok. Entonces, por favor, empecemos un poco porque esos guiones, la intención es corregir, así como nosotros ya, digamos, el documento base ya lo corregimos, hicimos las mejoras que tenemos y ya lo podemos empezar, presentar para la evaluación del tema. Bueno, entonces, si yo voy a utilizar YouTube, pues obviamente ya sabemos que el YouTube tiene muchas posibilidades. Esas posibilidades me dan unos tiempos establecidos para poder yo hacer, digamos, reflexiones, en este caso, con el caso del agua. Puedo utilizar, yo puedo ser, uno mismo puede ser el personaje, puede utilizar miembros de la familia que puedan ser personajes para poder desarrollar ese video. Y en la práctica lo que uno busca es eso, es poder a través de mensajes actuados, poder uno generar, digamos, un nivel de conciencia. Lo recomendado es que, digamos, estos mensajes no sean tan largos porque puede cansar al auditorio, que en lo posible sean lo más precisos posibles, que, digamos, generen esos niveles de conciencia y en la práctica pues ayude a facilitar el proceso de mirar cómo se da. Entonces vamos a tratar de ver aquí una secuencia de esto. ¿Están viéndola? ¿Sí lo Sí, están viendo? sí. Pues miren la secuencia. Vieron que son mensajes, digamos, claros, utilizados de manera sencilla, que le permiten de alguna forma evidenciar una secuencia de cómo aprovechar el agua. Entonces, de ahí que si uno lo mira, es el desarrollo del anterior ejercicio que veíamos, donde teníamos una secuencia de temas en ese guión y lo estábamos desarrollando. ¿Hasta ahí es claro? ¿Aló? Sí, Sí, señor. señor. Si vamos a utilizar Instagram, entonces ya tenemos una plataforma dada. Generalmente lo que usamos es el numeral para poder establecer. Entonces, por ejemplo, establecemos mensajes que de alguna forma me van a dar a mí aquí una secuencia de cuántas personas entran, cuántas están mirando. El agua es vital para todos, cuidemos de ella en familia y hagamos acciones en conjunto para un buen uso del agua durante, digamos, las cosas que nosotros podamos establecer. Entonces, en términos prácticos, son mensajes que lo que vemos aquí es una secuencia que me va a dar a mí un impacto, que en la práctica, pues en los mensajes están dados para un auditorio, un grupo de personas. Esas personas, cada uno de esos mensajes que está llegando, me va a permitir de alguna forma empezar a visualizar, digamos, la importancia del tema y a partir de allí ver que realmente el tema gustó, el tema impactó, que de alguna forma pues está dando, digamos, una idea de conciencia de lo que puede ser el ahorro yo suficiente. ¿Hasta ahí es claro?
Sí, señor. Profe, yo tengo una pregunta. Señor, Es que pues yo lo hice basándome en cosas que ya está, pues el guión que teníamos que hacer, lo hice viendo, pues sí, o sea, basándome en cosas que ya habían hecho otras personas, entonces eso lo apliqué a la idea que tenía pues en el escrito. ¿tú le diste el Entonces, crédito? ¿señor? ¿Le diste el crédito a las personas? ¿A los Sí, videos? claro. Ok, Sí, sí, entonces, señor. digamos, en términos prácticos, tú lo que estás haciendo es utilizando ideas, o sea, en términos prácticos, lo que hiciste fue recopilar esas ideas y acondicionarlas a un guión que tú vas a hacer. Es válido en la medida en que tú des los créditos a ese tipo de cosas. Entonces, si le estás dando los créditos, es aceptable, se puede aceptar, ¿sí? Cada uno juega un poco el concepto de esa creatividad. Esa creatividad le va dando a usted, digamos, la oportunidad. Y es importante, por ejemplo, lo que tú planteas, cuando yo utilizo algo de alguien, debo establecer claramente que eso es tomado de determinada parte, que es lo que, por ejemplo, hoy está haciendo YouTube. Si yo subo un video y yo no doy claridad de que es utilizado, automáticamente no se lo deja subir. ¿Sí? Entonces, eso son cosas que hoy por hoy son muy importantes para cuando yo utilizo temas. Los diseñadores pueden utilizar en determinado momento elementos dados y lo que hacen es dar los créditos a esas personas. ¿Para qué? Para poder utilizar ese tipo de cosas. Ahora bien, si las publicaciones tienen que pedirse permiso, usted tiene que tener el permiso de quienes realizaron eso para poderlo utilizar, porque hay publicaciones, videos que establecen que se reservan los derechos de autor. ¿Y qué quiere decir eso? Si hay una reserva de derechos de autor, uno tiene que pedirle permiso a los autores para poder utilizar ese tipo de ayudas. Entonces, importante que lo tengan en cuenta, y ya que su compañero nos dio la oportunidad de hablar esto, pues es importante que lo hagamos. Entonces, si tú lo tienes, ya tienes los créditos y son de utilización libre, pues lo puedes utilizar. Si no, ya puede presentarse, digamos, pero el inconveniente de que tengas que solicitar el permiso si es algún video que tenga, digamos, reserva en lo que es, digamos, se guarde los derechos de autor. Entonces, importante eso. ¿Te queda claro? Sí, ¿Aló? profe. Ok, vamos para Instagram. Entonces, Instagram generalmente tenemos mensajes y esos mensajes, mira, aquí tenemos uno. ¿Sabías que si colocas una botella de agua dentro del tanque de tu inodoro ahorrarás hasta 2 litros por agua? En esto, en los sanitarios que son de alto consumo. Entonces, tú estás dando un mensaje que es lo suficientemente claro. ¿Para qué? Para que la persona, al ver esta imagen, pues automáticamente dice, ve, yo voy a revisar cómo puedo yo hacer eso para ahorrar la cantidad de agua. Entonces, lo que hace es que, si ustedes miran, en esta parte lo que hace el agua es, por el principio de Arquímedes, subir el volumen de agua, porque lo que hacen los sanitarios es descargar bajo presión. Entonces, con menos cantidad de agua, la presión baja lo suficiente que permite descargar. Entonces, el mensaje está basado en una imagen, en una fotografía, y a partir de allí coloca un texto que en la práctica pues se dan. Entonces, todo depende de la misma plataforma que yo voy a utilizar para poder establecer con claridad cuál es el mensaje que quiero dar, y un poco a partir de allí establecer si es video, si es un mensaje escrito, si es una imagen solamente. Pues cada uno, dependiendo del tipo de plataforma, pues me va a permitir saber qué es lo que voy a colocar. ¿Hasta ahí es claro? Sí, señor. Aquí tenemos en Facebook. Entonces lo que tenemos es, obviamente, una plataforma de interacción. Por ejemplo, aquí se está estableciendo la Asociación Mexicana de Sistemas de Captación de Agua. Entonces está generando unos mensajes. ¿Para qué? Para que la gente de algunas cosas vayan a un curso introductorio que le va a permitir de alguna forma generar un aprovechamiento de aguas lluvias, y a partir de allí estoy dando ese mensaje. Entonces, por ejemplo, el compañero que nos mostró ahorita que va a hacerlo en un colegio, él puede hacer invitaciones a través de Facebook de sus charlas, digamos, de ahorro y uso eficiente de agua.
Entonces, utiliza la plataforma para comunicar, para que la gente sepa, para que pueda intervenir, para que pueda inscribirse, etcétera. Pero igualmente yo puedo establecer un mensaje dado que sea corto, que me permita que las personas a través de esta plataforma pues conozcan cómo puedo hacer el ahorro y uso eficiente del agua. Entonces, igualmente sirve para comunicar una propuesta, un video, una serie de videos, para invitar, pero igualmente puede servir para generar, digamos, una imagen. Puede, digamos, promocionar un blog que en determinado momento uno pueda estar creando. Entonces, esta me sirve digamos, de imagen para poder enlazar muchos más participantes y con base en ello poder, digamos, evidenciar una reacción mucho más amplia de lo que yo estoy buscando como objetivo de esta propuesta. ¿Hasta ahí es claro? Sí, señor. Nosotros normalmente tenemos en las partes bajas de esto unos hashtags que nos permite de alguna forma ver unos emoticones o algunos elementos que en la práctica evidencian. Aquí por lo menos se establece, digamos, que 158 me gusta, quiere decir que el mensaje de alguna forma ha generado un impacto. Y eso es importante que nosotros tengamos ese tipo de elementos porque nos va a permitir de alguna forma poder generar una evaluación, digamos, de cómo se está comportando cada una de las publicaciones. Yo lo que en la práctica quiero, digamos, que ustedes hagan para poder, digamos, generar esa secuencia es ver cómo se comportó en un auditorio, en un grupo de personas, en una población, el comportamiento de ellas, si les gustó o no les gustó los mensajes, porque esto es lo que le va a permitir saber a ciencia cierta si la idea de ustedes, ese desarrollo, digamos, creativo que le pusieron, pues genera un impacto. Y ahí es donde la secuencia lógica de todo este proceso que yo he planeado, que he construido, que he desarrollado, me va a dar un resultado. Y esto es lo que en la práctica uno espera, por ejemplo, cuando ustedes van a diseñar un programa, van a construir una plataforma, van a generar un software, ustedes van construyendo paso a paso cada cosa y ustedes evidencian, lo tienen que revisar con la minucia. ¿Para qué? Para saber que no se hayan equivocado en un paso, porque si se equivocan en un paso, el programa no corre, y al no correr, pues no tengo respuesta. Entonces, un poco el comienzo de esta asignatura lo que busca es eso, es ver que todo en la vida tiene una secuencia lógica y clara que se va amarrando una a otra para, pues, obviamente, tener una secuencia que le permita tener un éxito en el desarrollo de ello. Entonces, lo que buscamos en términos prácticos es eso, es buscar desde este ejercicio que entendamos claramente que todos los pasos van hilados, o sea, van unidos, y que esa unión es la que me va a permitir a mí en la práctica tener un éxito claro y preciso de lo que yo quiero con respecto a la solución de un problema. Aquí tenemos un blog. El blog, que ya sabemos, es una página donde en términos prácticos yo coloco temas, y esos temas de alguna forma me van a permitir que la persona pueda ir, pueda revisar. Puedo colocar mensajes mucho más amplios, puedo colocar videos, puedo colocar textos, puedo colocar muchas otras cosas que me van a permitir en la práctica poder llevar a unos niveles de comunicación y de publicación mucho más amplios. Entonces, importante que tengamos como ejemplo estas plataformas que de alguna forma me van a servir a mí como elemento fundamental para poder yo desarrollar la creatividad de mi idea y poderla plasmar en el desarrollo de esta práctica que estamos haciendo. ¿Hasta ahí es claro? Sí, señor. Ok. Yo tengo que tener unos criterios de evaluación, o sea, yo lo que hago es que establezco de alguna forma cuando yo tengo ya una propuesta, yo tengo que colocar, oiga, ¿cómo voy a evaluar esa propuesta? Para poder evidenciar si realmente se cumple con lo que yo deseo, o sea, el mensaje, la propuesta cumple con lo que yo quiero. Entonces yo he establecido, digamos, unos criterios que en la práctica lo que uno busca es eso, es verificar que se cumplan todos los elementos, que es lo que ustedes van a tener como tablas de chequeo cuando estén programando. Yo hice esto, hice esto, hice esto, hice esto, y eso le va a permitir tener la certeza
en términos prácticos de que lo que ustedes están haciendo están cumpliendo con la secuencia lógica de lo que en términos reales se debe hacer. Entonces, yo establezco unos criterios para lo que yo estoy haciendo en este caso del problema, entonces tengo unos medios y tengo, digamos, unos temas, unas temáticas que yo voy a desarrollar, las tengo claras. Entonces, empiezo a tener unos criterios de mirar si realmente yo cumplo con ese deseo de poder que el mensaje tenga los elementos requeridos, en otras palabras, los criterios para poder, digamos, publicarlas. Entonces, primero el formato. Entonces, lo que yo miro es si el formato que estoy utilizando en el tema es el adecuado, si la duración y el diseño corresponden, y yo puedo tener una calificación de un semáforo. Digo, sí, el formato de YouTube me da, el tiempo es suficiente, entonces digo, verde. Puede tener amarillo, digamos, en el sentido de decir, uy, quedó apretado, estoy metiendo un tema que no, eso entonces tengo que corregirlo, y rojo. En muchos de los casos lo que hace, digamos, una evaluación cuando uno está mirando en los guiones es evaluar cada uno de estos puntos. Entonces yo miro el formato, si realmente el formato es el adecuado, si la duración y el diseño que se tiene corresponde. Miro el contenido, entonces si cubre el tema de manera profunda, con detalles y ejemplos, cómo fue el conocimiento del tema, o sea, si realmente el tema que se trató en el mensaje fue lo suficientemente claro y preciso, que le permitió a la persona tener un impacto real, o sea, el mensaje me llegó lo suficiente y es evidente. Entonces, ahí igualmente verifico ese contenido. La originalidad. Entonces miro el producto si es original, si las ideas de verdad son creativas o ingeniosas, y aquí juega mucho el papel de ustedes como ingenieros, porque en términos prácticos los ingenieros lo que hacemos es de alguna forma poder desarrollar ser ingeniosos en las cosas, mirar cómo puedo establecer. Entonces, en muchos de los casos, yo puedo utilizar, como su compañero está utilizando, elementos, pero ingenio, ¿para qué? Para hacer mezclas y generar elementos que me ayuden a que sean mucho más relevantes, impactantes, si lo quisiera decir. Entonces, ahí es donde juega un poco esa creatividad en esa originalidad que estamos evaluando. El uso del lenguaje, si hay faltas de ortografía o errores gramaticales, si el mensaje, digamos, es lo suficientemente claro y específico, entonces evalúo eso. Si la grabación y la edición cumple con todos los elementos dados, si la cámara que utilicé es la adecuada, si el perfil estaba bien dado, si había suficiente sonido, y si definitivamente la luz era la que correspondía, ¿sí? Entonces, todo este tipo de elementos son importantes para tener en cuenta dentro de lo que es la elaboración y el desarrollo de los guiones. La grabación y la edición es de calidad, o sea, está, digamos, es nítida o está opaca, entonces ahí se mira. La temporización, o sea, la entrada, el desarrollo y el final cumple con los elementos dados dentro del tiempo establecidos, ¿sí? Establezco si la publicación se va a hacer periódica, o sea, voy a hacer, la idea es que, por ejemplo, en el caso nuestro que vamos a hacer 10 publicaciones, entonces va a ser periódica, digamos, todos los días voy a sacar uno y voy a mirar la secuencia que eso se da, entonces voy a establecer el tiempo y el impacto que genera cada uno de ellos. El contenido dinámico que me va, entonces yo lo que hago es que como lo voy a hacer permanente y periódica durante un periodo de 10 días, 2 semanas, entonces esa dinámica cómo se da, el formato, si es ágil, rápido y funcional, si existe gran facilidad de uso para que, digamos, puedan establecer contenidos y comentarios en las personas, si son distintos los roles para los usuarios, o sea, si por ejemplo es un blog, entonces yo puedo interactuar y colocar allí elementos dados, si en Facebook puedo emitir comentarios y generar, digamos, impacto de alguna forma. Entonces, todos estos tipos de criterios son los que de alguna forma tenemos que tener en cuenta. ¿Para qué? Para una publicación. Una publicación no es solamente generar una grabación y subirla, sino que yo tengo que tener una secuencia de pasos que me permitan de alguna forma saber que lo que yo voy a publicar, pues obviamente tenga la calidad suficiente para poder yo evidenciar, digamos, los elementos que van a impactar a la persona que va a ver el mensaje.
contenidos textuales, los hipervínculos, si utilizamos multimedia, el toque, digamos, personal que tenga el guión y el desarrollo de esos guiones. O sea, son una serie de pasos que de alguna forma en la evaluación que yo voy a hacer, pues obviamente se van a tener en cuenta para mirar si definitivamente cumplimos con los requerimientos mínimos exigibles. ¿Hasta ahí es claro? Sí, señor. Ok. Bueno. Vamos a hacer esta semana el desarrollo de una actividad de poder, nosotros ya tenemos los guiones, ya con base en el que hicimos hoy, ya tenemos que corregir esos guiones, ya tenerlos planificados, saber el tiempo, el tema, lo que yo voy a decir y la plataforma que lo voy a establecer. Entonces, lo que voy a hacer es desarrollar los 3 primeros guiones. Entonces, si yo voy a hacer videos, voy a desarrollar los 3 primeros guiones para poderlos evaluar. Entonces, los 3 primeros tengo que cumplir con los criterios que yo estoy colocando aquí. Pero esta tarea va a ir inmersa en el primer parcial. El primer parcial es lo que hemos venido haciendo. Entonces, nosotros teníamos ya una propuesta corregida en la actividad 7. Dije, revisen y corrijan la propuesta que ustedes tienen. Entonces, ya tienen que tener la portada, la tabla de contenido, el título de la propuesta, la breve descripción de la campaña, claro, cuál es el objetivo, cuál es la propuesta de campaña concreta a utilizar en las TIC. Tengo que tener corregida la matriz de planeación, tengo que haber desarrollado el guión de la propuesta y desarrollar los 3 primeros temas que tengo en ese guión. Y obviamente coloco ahí la bibliografía utilizada. Y tenemos que estar preparados ¿para qué? Para poder hacer una presentación ¿de qué? De esta propuesta digamos, de concientización y que ya es evaluable. ¿Hasta ahí es claro o tiene alguna pregunta? ¿Aló? Creo que está claro, profe. Ok. Entonces, yo cojo lo que ya he venido haciendo, tuve que haber hecho las correcciones en la actividad pasada, lo dijimos, y lo que hago es organizarlo, y aquí tengo una actividad adicional de lo que ya teníamos, es el desarrollo de los 3 primeros temas, que si lo devolvemos, en el caso, por ejemplo, de sus compañeros, tendrían que desarrollar, digamos, aquí está, digamos, aquí. Entonces, él tiene que modificar los textos, ¿para qué? Para que poder desarrollar que es el ahorro del agua, la importancia del agua y el ahorro del agua en el hogar. Esos 3 los tiene que ya desarrollar en los videos, en las fotos y videos que tiene establecido aquí para anexarlos al documento. En el caso de su compañero, ya lo que él tiene es que por lo menos tener desarrollado la primera parte de la conferencia establecida, de estos 3 primeros temas, el ahorro de agua en el mundo, el ahorro de agua en Colombia y la escasez del agua. Y el siguiente compañero, lo que tenemos es ya la charla establecida, por lo menos los 3 primeros planteados, que en términos reales pueda yo evidenciar el desarrollo. Y así para cada uno de ellos. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? Profe, el guión entonces lo corregimos y lo introducimos en este parcial, Sí. pero pues no lo volvemos a enviar, sí. No, lo tiene, Ok. lo tiene que corregir y por eso lo coloqué. Uno de los puntos es el guión corregido. Entonces ya el guión corregido, yo ya voy a ver ya los contenidos de esos 10 temas, Emily. ¿Sí? Entonces ya lo veo corregido, es lo mismo que la matriz, ya la debieron de haber corregido, entonces voy a evaluar la matriz ya corregida. Entonces yo ya tengo mi planeación, ya la tengo claro, tengo mi guión claro y ya he desarrollado 3 temas de ese guión que me va a permitir mirar la secuencia y utilizar los criterios que acabo de mostrarles.
Entonces ya, digamos, dentro de eso ya veo todo el desarrollo, digamos, de cada uno de los puntos dados. Ya sé cuál es el mensaje, ya sé cómo lo voy a hacer, ya sé qué plataforma, ya lo tengo claro. Entonces ya lo que voy a hacer en esta segunda fase es el desarrollo de todos esos temas para poder tener, digamos, ya, vamos a llegar a dentro de 4 semanas, a tener ya todo el desarrollo evaluado, revisado, corregido y poderlo en las últimas semanas publicarlo y mirar el impacto que nos da, digamos, esa campaña de concientización en el ahorro y uso eficiente del agua. ¿Te quedó claro, Emily? Sí, profe. ¿Algún otro tiene comentarios, dudas, inquietudes? Um, yo tengo Sofía, una, pero es más particular al trabajo que hice. Entonces, no, cuéntala. Si no te incomoda hacerlo en público, no hay ningún problema. no, es que yo, digamos, pues ya elaboré la mayor parte de las actividades que tenía y pues lo hice en modo de ejemplo. Lo que pasa es que yo elegí tres redes sociales, tres TIC. Bueno, no. Sí, elegí las redes sociales y elegí tres. Entonces lo que hice fue dar solo un ejemplo de una red social por cada ejercicio. Porque Ok, pues pues un digamos video está, por cada red social era un poco difícil. ok, Entonces entonces decidí hacerlos todos. Sofía, tú lo puedes hacer, tú puedes tener varias redes sociales, tú puedes tener Instagram, Twitter y Facebook, por dar un ejemplo. Tú eliges, lo ideal es que ojalá pudiera la secuencia hacerlas en una para que veas el impacto, porque tú lo que vas a hacer es una publicación periódica de un tema y a partir de allí poder desarrollar, pero digamos, ya es la creatividad tuya. Un poco lo que juega un poco la creatividad es a eso y la originalidad. Tú puedes manejar así como su compañero se la va a jugar por hacer un seminario de 1 hora, una charla de 1 hora con un público objetivo y va a mirar el impacto a través de encuestas. Tú lo puedes hacer utilizando varias plataformas y utilizando no una secuencia, digamos, dinámica diariamente, sino tú ya estableces eso. Ahí le dejo un poco la creatividad, porque un poco el ingenio llamémosla, y la creatividad juega es eso. Tiene que jugar el papel de cómo yo desarrollo el tema y yo no, en la creatividad y en el ingenio no me voy a meter porque es de cada uno. Lo que hago es evalúo el resultado y un poco lo que evalúo uno el resultado es para poder evidenciar si la idea fue buena, si la idea dio el impacto. Ahora bien, si por ejemplo por alguna razón no dio el impacto, pues obviamente hacemos los correctivos, pero no te vas a rajar en el sentido de eso porque le apostamos. Y fue una apuesta que uno le hace y uno lo que hace en términos prácticos cuando está programando algo, y lo van a ver ustedes, es que usted se la juega de una forma. Pudo haber fallado, pero esa falla le permite ya evidenciar claramente que cometiste un error en determinado punto y tú lo puedes corregir. Entonces, estamos en una etapa de aprendizaje, ustedes son de primer semestre, lo que estamos es tratando de empezar a visualizar eso, que existe un desarrollo lógico del pensamiento y ese desarrollo lógico del pensamiento juega con esos elementos, un conocimiento, una creatividad, un aprendizaje y un pensamiento, y que eso me va a llevar a qué, a hacer una secuencia lógica de pasos que conlleven a qué, a un resultado, ¿sí? Yo puedo estar equivocándome porque de pronto pudo ver que el conocimiento que yo tenía no era suficiente y faltó digamos, mayor información. Entonces, yo sé, ya aprendo que necesito más información para poder hacer un ejercicio de eso. Entonces, dentro de lo que estamos aprendiendo es eso, es jugando un poco al hacer ir uno en el proceso evidenciando cuáles son los elementos. Entonces, por eso es que cada vez yo le estoy diciendo, corrijan y vuélvanlo y montenlo, corrígela y vuélvanlo y monten. Aquí ya voy a hacer un pare. ¿Cuál es el pare? Voy a evaluar toda esa secuencia ya clara y ya es el resultado. Si yo te comparo y tú viste que en la planeación, en la matriz de planeación, en las actividades, en la metodología y en las acciones, no lo hiciste bien, pues debiste haberlo corregido. Si lo dejaste igual y no se declara, pues obviamente yo ahí es donde le coloco, le digo, no es claro el mensaje, tenga que corregirlo porque vas a cometer errores. Y un poco eso es lo que uno como profesor o como docente o como guía lo que hace es eso.
es tratar de orientarlos a ustedes para que, digamos, se encaminen dentro del proceso y que se les facilite, digamos, de alguna forma cada uno de los ejercicios que uno plantea. ¿De acuerdo, Sofía? Sí, profe, pero digamos, yo me refería que si en una actividad tengo que la voy a realizar en las 3 redes sociales, pero solamente di un ejemplo en una red social, Ah, no, voy a sí. hacerlo en las 3. No, no, pues la idea es que si tú lo planificas, lo ideal sería que le hicieras en los tres, pero yo te lo acepto con una, no importa. Con una es más que suficiente para ver yo el mensaje. ¿De acuerdo, Sofía? Listo, profe, Ok. gracias. ¿Qué otras inquietudes, mensajes tenemos? Profe, respecto a las 3 actividades, lo que pasa es que yo lo organicé por semanas. Entonces voy a utilizar 2 redes sociales, Twitter y un blog. Y en la primera Sí, semana tengo todo lo que tiene que ver con creación, o sea, realizar el logo, realizar la imagen del blog, como todo lo que tiene que ser con personalizar las redes sociales. Y ya en la semana 2 tengo lo de los mensajes. Entonces, con realizar las 3 actividades, tendría que hacer la semana 1 y la semana 2 porque por cada semana coloqué que voy a publicar 3 cosas, tanto en 2 en sí, Twitter sí, y una en el blog. Entonces sí, tendría sí, que hacer esas 2. esas dos, correcto. Yo reviso, digamos, tu planeación y miro el guión y veo el desarrollo. Y ya con esos tres, ya entiendo qué fue lo que hiciste, Isabela. ¿De Entonces, acuerdo? pues, sí, profe. Entonces, pues, también le tenemos que anexar, no sé, como el link de lo que vayamos a hacer y todo eso. Hay que Sí, subir. sí, sí, ya tú vas haciendo, digamos, tú no lo subes, lo organizas, no lo publicas todavía, digamos, no lo pones a disposición de la gente, pero es como el borrador del blog que tú estás haciendo para poderlo visualizar, ¿sí? Si quieres me lo compartes a mí única y exclusivamente para poder ir haciendo yo revisiones y de pronto algunos comentarios al respecto, porque yo te dejo que tú manejes tu creatividad, Isabel, ¿de acuerdo? Ah, bueno, profe, gracias. Ok. ¿Otros comentarios? Profe, digamos, yo lo que hice fue, pues una de mis propuestas era contactar a personas que tuvieran que ver con el, pues sí, con objetivos pues en redes sociales, así pues verdes y del cuidado del agua y de todas esas cosas. Entonces pues yo en el guión metí pues una página que decía como 20 influencers que pues que estaban destinados a eso y que eran pues buenos. No sé si a usted le parezca como pertinente que yo deje eso como base para pues tener esa gente en cuenta para contactarlos pues para pues o sea para lo que es mi propuesta, ¿sí me entiende? O pues no o no da lugar en pues lo que es el guión. No, ¿qué es lo que ustedes tienen? Usted, por ejemplo, está diciendo que vas a utilizar de pronto influencer en el tema, ¿sí? Entonces, un poco, tú lo que vas a, me imagino, porque no he revisado ahorita, no recuerdo la propuesta tuya, pero lo que uno evidencia es que tú vas a utilizar, digamos, entre comillas, esa palabra, utilizar, lo que vas a permitir es que esos influencers muestren a través de lo que tú vas a hacer, van a mostrar eso, digamos lo que ellos han venido desarrollando. Si es así, pues obviamente uno tiene que tener el permiso de los influencers y dos, es ojalá poderlos contactar para que pues, ellos puedan tener claridades de que tú vas a utilizar eso. Yo ya le dejo, como le dije a sus demás compañeros, la imaginación y la creatividad a ustedes. Ustedes, cada uno juega un papel ahí, el desarrollo tiene que empezar de su mente, la idea tiene que ser de su mente, la imaginación tiene que ser de su mente, la creatividad tiene que ser de su mente, lo que ustedes creen, ¿para qué? Estamos haciendo un ejercicio práctico, ¿sí? Que es la gran diferencia que se tiene cuando yo solamente les pongo a leer y les pongo a leer. Aquí estamos creando y al estar creando algo, juega un papel cada uno de los puntos. Cada uno yo le voy a dejar esa libertad la vamos a evaluar conjuntamente en el impacto que tenga eso.
si realmente impactó que tú hayas utilizado esos influencers en la población que tú destinaste, cuál fue ese impacto. Entonces, todo ese tipo de cosas son las que nos van a servir a nosotros para poder evidenciar, digamos, el resultado, y al final tú y yo vamos con la propuesta tuya, decir, no, hubo estos errores, me equivoqué en esto. Y esto nos sirve, ¿es por qué? Porque lo que estamos haciendo en la universidad es eso, es que la universidad lo que busca en la práctica es tener las opciones de arrancar los procesos, ejecutarlos, ver los errores que uno puede estar cometiendo y a partir de allí corregirlos y sobre eso aprender. ¿De acuerdo, Héctor? Sí, señor. Ok. ¿Preguntas adicionales, comentarios? Bueno, si no hay más, entonces nos vemos dentro de 8 días, que desarrollen, espero que digamos, el desarrollo sea el adecuado. Cualquier duda, comentario que quieran hacerme, por favor, me escriben por WhatsApp o por correo y yo les doy respuesta. Un feliz resto de día y de semana y que pasen, que les rinda en ese trabajo. Listo, profe, muchísimas gracias. Hasta luego. Chao. Hasta luego, profe. Muchas gracias.